Terminó en Brasil la cumbre del G20. Los 19 países miembros y los dos grupos regionales que lo conforman emitieron una declaración conjunta que ha sido criticada por ser ambigua y etérea. Por ejemplo, en cuanto a las guerras que hay en curso, los líderes reconocen el dolor de los civiles, pero no condenaron a ninguno de los bandos. En el caso de Gaza y Líbano, sí pidieron un cese al fuego, pero en Ucrania solo hablaron de las iniciativas que apoyen la paz, sin pedir tregua, ni condenar la invasión rusa, ni mencionar el lanzamiento de misiles a suelo ruso por parte de Ucrania. Por otro lado, Luis Ignacio Lula da Silva aprovechó su papel como presidente del país anfitrión para impulsar una idea que ha promovido de tiempo atrás, un impuesto a los multimillonarios, y también potenció la propuesta de reestructurar las finanzas mundiales. Escuchemos parte de lo que dijo. Enquanto a OMS recibe 2 bilhões. Mientras que la OMS recibe 2.000 millones de dólares al año para tratar de ayudar a los problemas de salud en todo el mundo, solo por la guerra tenemos un presupuesto de 2 billones y 400 mil millones de dólares. Imagínese que para destruir vidas y destruir la infraestructura que llevó años construir la gente, los países ricos inviertan mucho más que para salvar vidas. Los países ricos invierten mucho más do que para salvar vidas. El medio ambiente también fue un tema clave en la cumbre de Río de Janeiro. Sin embargo, de allí no salió la señal clara que se esperaba para sus respectivos equipos negociadores, que están en Azerbaiyán, en la cumbre climática, la COP29. En Bakú se está discutiendo cuánto dinero debe tener la nueva promesa que hagan los países desarrollados para financiar la lucha contra la crisis climática en los países en vía de desarrollo. Las divisiones permanecen y se esperaba que desde Brasil los mandatarios enviaran una señal para destrabar las discusiones. Pero esto no ocurrió. Solo hubo un reconocimiento a que iban a negociar, sin más. Los detalles en este reporte. Ya no hay espacio para el negacionismo climático. Fue una de las consignas del presidente brasileño durante la última jornada de la cumbre del G20. La sostenibilidad y transición energética justa para luchar contra el cambio climático era una de las 3 prioridades de esta cumbre. De forma unánime, las 20 economías más poderosas del mundo y decenas de organizaciones no gubernamentales declararon que aumentarán las inversiones en desarrollo sostenible de miles de millones a billones y destacaron la iniciativa de establecer un grupo de trabajo para la movilización global contra el cambio climático, así como la protección de la selva amazónica. Pero pese a los términos grandilocuentes de la declaración, quedan pendientes metas, mecanismos específicos y la polémica cuestión de quién pagará, lo que supone un riesgo de falta de implementación, como ha ocurrido con los acuerdos de Kioto y de París. Así lo destacó el presidente brasileño. Mientras estamos aquí, nuestros representantes están en Bakú, negociando un nuevo objetivo de financiación privada. No hay ambición que pueda sostenerse sin implementación. En París hablamos de 100.000 millones de dólares al año, que el mundo desarrollado no alcanzó. Hoy hablamos de billones. Así, los críticos sostienen que sin indicaciones precisas, las principales 20 economías dejaron en manos de la COP29 la responsabilidad de aprobar un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento climático. Los montos en discusión, 0,89 billones de dólares a partir de 2025 y 1,46 billones de dólares para 2030. Sin embargo, los delegados de la COP29 en Bakú aún distan de llegar a un acuerdo, mientras el planeta sufre los efectos cada vez más devastadores del calentamiento. El gran desafío de los próximos años es poder salir del carbón, y muchos de los que están hoy en esta mesa son dependientes de esta fuente de producción de electricidad, así que hay que invertir masivamente. Mientras el mundo se encamina a vivir su año más caluroso desde que se tienen registros, Lula afirmó que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP30, será la última oportunidad de evitar una alteración irreversible del sistema climático. Cuento con todos para que Belém sea la COP que cambie las cosas. Brasil será el país anfitrión.
¿Qué tan ambigua entonces fue esta cumbre del G20? Lo discutimos en el debate y para ello nos acompañan Delia Flores, empresaria y especialista en comercio exterior, miembro del G20 desde Río de Janeiro, Brasil. Y también está con nosotros el doctor Antonio Ortiz Mena, director general de AOM Asesores en Washington y profesor en la Universidad de Georgetown, experto además en economía y política internacional. Él nos acompaña precisamente desde la capital de Estados Unidos. Les doy la bienvenida a ustedes dos y una bienvenida que por supuesto, como siempre, extiendo a nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES y también estamos en podcast a través de sus plataformas favoritas para que escuchen también nuestros programas. Delia Flores, comienzo con usted. Un honor contar con su participación aquí en el debate de France 24. Comencemos por lo más genérico. ¿Qué opina usted de la declaración de los mandatarios, sobre todo en comparación con la que hubo hace 2 años en Indonesia y hace 1 año en India, también en reuniones del G20? Bueno, convengamos que cada país... Buenas noches a todos y gracias por invitarme a participar del programa. En cada G20, cada país pone su temática, digamos, impone el tema sobre el cual quiere debatir teniendo en cuenta la realidad de ese país, ¿no? Pero siempre nos queda la sensación del sabor a poco, porque hay mucha política, mucha diplomacia y las cuestiones de fondo van quedando en las distintas temáticas, porque el G20 tiene áreas de trabajo, grupos de trabajo diferentes, dedicados a los negocios, al comercio, a las mujeres, a la tecnología, pero bueno, siempre nos quedamos con la sensación de que no se llegaron a definir cuestiones de fondo. Esa es la impresión que me queda. Este año en Brasil, Brasil impuso la cuestión, 2 temas incorporó el G20 social para que haya más participación social y para que el pueblo participe, y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que estuvo bastante resistida por la Argentina hasta último momento, y también una tasa a los súper ricos que también venía resistido y finalmente se firmó. Pero hay cuestiones como por ejemplo la guerra, que desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, siempre nos hemos encontrado con cómo manejar esa situación, porque Rusia es miembro del G20. Entonces, una situación difícil, incómoda para todos, y finalmente fue pasando un G20, pasó el otro, y no se termina a definir del todo un mensaje claro y contundente, ¿no? Condenar o lo que sea. O inclusive en un momento pensaban suspender a Rusia también al inicio, cuando se inició el conflicto con Ucrania. Pero bueno, les diría que esto es lo que la sensación que queda, ¿no? Eso es lo mismo en comercio, en cuanto a comercio, al proteccionismo. Se habla mucho, tenemos grandes discursos, pero después en la práctica cada país sigue haciendo lo que más le conviene. Y ya vamos a analizar varios de los puntos específicos que usted menciona, pero antes también quiero darle la bienvenida a nuestro programa a Antonio Ortiz Mena. Es un placer contar con su participación. ¿Usted coincide con Delia en que queda un sabor a poco, a que no se logró demasiado en esta cumbre del G20, por lo menos no en cuestiones formales? Gracias por la invitación, un gusto estar con el auditor. Lo que yo diría es que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Casi siempre hay declaraciones vagas en el G20. Muchas veces, de hecho, las declaraciones se negocian antes de la cumbre. La cumbre ya es más una puesta en escena. Entonces, no me sorprende, pero yo quisiera dar un tono de optimismo desde el siguiente punto de vista. En primer lugar, hay un gran desorden a nivel mundial y los organismos que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial están debilitados, como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Entonces la cooperación a nivel regional, en este caso del G20, se vuelve más importante que nunca. Entonces simplemente el hecho de que se sigan llevando a cabo estas reuniones, que no se den por hecho, para mí es una señal importante
importante, donde haya un diálogo serio, aunque no se lleguen a acuerdos concretos, pero es importante el diálogo y que se siga avanzando. Lo segundo, en esta cumbre del G20 se proponen reformas a algunos de los organismos que yo mencioné y yo creo que el G20 va a jugar un papel esencial mediante la cooperación regional para que se actualicen estos organismos que se establecieron hace casi 80 años y su conformación es parecida a la de aquel entonces. El mundo ha cambiado radicalmente y sí se requieren ajustes muy importantes. Desde ese punto de vista yo lo veo como algo positivo y también diría, hay un grupo más pequeño que se llama el G7, que es el grupo de los 7, en donde la mayoría de las economías en desarrollo quedan excluidas de los debates. Entonces, el G20 ocupa una gran relevancia desde este punto de vista. Usted contrasta entonces con varias de las opiniones, incluida la del mismo presidente francés Emmanuel Macron, quien al finalizar esta cumbre dijo que el foro no funcionaba y que solo estaba produciendo declaraciones que nadie leía. Así lo dijo desde Río de Janeiro. Delia, ¿usted comparte esta visión del presidente Macron o se alinea más con la postura de Antonio de es un organismo que está funcionando en cuanto a esas relaciones regionales? Y aquí simplemente preguntarle también, usted que conoce de fondo las negociaciones, ¿qué tan cierto es que incluso existía la posibilidad de que no hubiese una declaración conjunta por las divisiones dentro del grupo? Sí, coincido en algunas cosas, por ejemplo, que a lo largo del año en el transcurso del año se viene trabajando sobre la declaración final que se entrega en la cumbre que fue en estos 2 días finales. Eso se viene trabajando a lo largo del año y creo que los foros sirven, claro que sí, porque se van logrando consensos, se van mitigando, quién sabe, diferencias ideológicas o de criterios. Bueno, desde ese sentido tienen que continuar, son buenos. Pero por otro lado, también lo que dice el presidente Macron, creo que también a veces yo participo activamente en 2 grupos de trabajo del G20, que es el de comercio e inversiones y el de mujeres. Y ¿cuál es el sentido del comunicado final, sobre el que trabajamos a lo largo del año? Que se conviertan en políticas, es decir, que el mandatario y que los 19 países que integran el G20 más la Unión Europea, que tomen y que traten de convertir eso en políticas. Y bueno, esa es la parte más difícil. Por eso quizás Macron cuando dice que nadie los lee, que quizás sea exagerado, pero que sí pocos lo leen o que menos aún lo llevan a la práctica, yo creería que sí. Y a ese grupo que usted menciona, la Unión Europea, también hay que sumarle la Unión Africana, que hace parte ya de manera formal del G20 desde septiembre del 2023. Antonio, Delia nos explicaba que la idea de esta declaración conjunta es que cada uno de los países miembros convierta estas palabras en políticas en sus territorios. ¿Esto puede verse reflejado con el hecho de que la declaración conjunta hace un llamado explícito al cese al fuego en Gaza y Líbano? ¿Esto puede cambiar de alguna manera el curso de la guerra? Mira, yo creo que en este caso es difícil, hay discusiones ahí, hay discusiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quizá ahí pudiera haber mayor evolución, pero yo no creo que sea en el marco del G20 donde vaya a haber un gran cambio. Yo lo veo como una organización más enfocada a temas de economía y desarrollo económico. Recordemos que se estableció en 1999 para temas básicamente económicos. Estuvo pues con un enfoque técnico de muy bajo perfil hasta el 2008, que se dio la crisis financiera global y se agarró esta organización del G20 para atender esta urgencia y desde entonces cobró relevancia. Yo diría que de hecho es un poco problemático que se vaya ampliando la agenda del G20 cada vez más. Yo te puedo dar la experiencia de cuando México fue anfitrión del G20 en el 2012. Nosotros nos teníamos que coordinar con Francia y con Corea, que eran los otros, el país que entregaba y el país que iba a recibir. Y aquí el gran reto y oportunidad era mantener cierta continuidad de enfoque
y no ampliar demasiado los temas, porque si se amplían demasiado los temas, se pierde enfoque, se pierde impacto político. Yo creo que este sigue siendo un asunto pendiente de que cada país le pone su tono, pero al hacer esto se puede perder la esencia y como quien dice, reinventar la rueda cada año. Yo creo que ahora los grupos de trabajo y los líderes de los países tienen una gran responsabilidad de procurar que los temas principales sean reflejados en la siguiente cumbre y que no se queden de lado y se empiecen a poner otros temas. Lo último que agregaría es que los países han sido bastante renuentes a que se les evalúe. En algún momento alguna organización no gubernamental propuso hacer un seguimiento de quién estaba cumpliendo con los compromisos o no, y pues esto no tuvo mucho éxito. Entonces los países yo creo que van a actuar en la medida en que las circunstancias los obliguen y que sus propios electorados, sus poblaciones los obliguen a actuar. Usted mencionaba algo central que es muy importante recuperar aquí y es el G20 es ante todo un grupo económico. Recordemos que en este grupo está concentrado el 85% del PIB mundial y el 75% del comercio internacional. Estas cifras incluso antes de que la Unión Africana, que tiene 55 países, hiciera parte del bloque. Delia, ¿usted está de acuerdo con esta postura que plantea Antonio, que es necesario retomar y enfocarse en el G20 en los temas económicos para no perder el enfoque y en este caso entonces no tendría mucha validez ni peso político, por ejemplo, la falta de ausencia de petición de cese al fuego para el caso específico de Ucrania? Sí, yo creo que es muy difícil compatibilizar, si bien el G20 representa el 85% del PBI mundial, pero hay tanta diversidad de países con tantas realidades y economías diferentes, que, tomando en cuenta de que cada país cuando le toca a su presidencia le agrega o no un tema, es verdad, corremos peligro de ir ampliando cada vez y perder el foco. Sumado a eso, que se convertirán en políticas, sinceramente creo que se convertirán en políticas en cada país, siempre y cuando le convenga, le vaya, como dice mi colega, o que vaya bien con el electorado, o que sea del interés del país concretamente. Es difícil. El año próximo, la presidencia la tiene Sudáfrica. Y con esto cierra una secuencia de presidencias en 4 países en desarrollo. O sea que, pero insisto con esto, no es lo mismo la realidad de Indonesia que la de Sudáfrica. Entonces los desafíos son diferentes, las temáticas van a ser diferentes. Sudáfrica prometió que va a continuar la iniciativa de Brasil, la iniciativa social, y de la Alianza contra la Pobreza. La tasa contra los ricos estuvo muy discutida, con la tasa a los súper ricos para generar un fondo para el hambre, la pobreza y para la deforestación. Bueno, hay que ver en la práctica qué pasa, ¿no? Son cuestiones difíciles de llevar adelante y de concentrar. Y más adelante vamos a hablar sobre esa tasa, pero quiero preguntarle sobre ese rol protagonista del país anfitrión, en este caso Brasil. ¿Qué tanto impulso o qué tanta margen de maniobra tuvo concretamente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y sus negociadores en el hecho de que el texto no condenara la agresión rusa en Ucrania, como sí pasó, por ejemplo, en Bali en 2022, y tampoco hablara de regular el uso de la fuerza, como también pasó en India en la cumbre del G20 del año pasado? Aquí Brasil jugó un papel determinante para no hacer ninguna condena explícita frente a Rusia, Delia. Yo creo que sí, creo que la diplomacia brasilera trabajó muy bien porque había muchas cuestiones de fondo, muchas cuestiones ríspidas, con muchas rispideces que estaban casi en juego, que el comunicado final se termine en tiempo. Pero finalmente sí, yo creo que la diplomacia brasilera, que es muy buena, creo que tuvo un rol muy importante.
Y ahora quiero preguntarle a Antonio sobre uno de los puntos que ya mencionaba Delia, y es 4 cumbres seguidas del G20 realizadas en países en desarrollo: Indonesia, India, Brasil y el próximo año en Sudáfrica. Y luego le toca a Estados Unidos en 2026 bajo la presidencia de Donald Trump, quien de manera abierta ha dicho que no cree en las negociaciones multilaterales, como es el caso del G20. ¿Qué significa entonces para esta cumbre el hecho de hacerse en estos 4 países durante 4 años seguidos, y qué riesgos hay para el mismo G20 de luego hacerse en Estados Unidos? Sí, mira, me parece muy importante que hayan sido estos países en desarrollo los que hayan sido anfitriones, porque ciertamente no necesariamente tienen la misma agenda que Estados Unidos o que Europa, pero sí hay problemas en común que ellos pueden destacar. Por ejemplo, lo de cambio climático afecta a todo el mundo. El debate es quién va a asumir los costos y quién va a dar mayores recursos para adaptación y para mitigación, pero eso es algo que afecta a todos los países. Entonces yo diría, sí es importante que se den estas otras perspectivas. A mi modo de ver, el país anfitrión sí tiene capacidad de influir en la agenda, capacidad de liderazgo, es decir, no es un tema logístico, es un tema de alta política, de diplomacia, y en este caso pues va a ser muy importante que haya una coordinación estrecha entre Brasil y Sudáfrica a lo largo del año para lograr cierta continuidad. Algo que yo me atrevería a sugerir es que, y en línea con lo que decía Delia, que muchas veces estos comunicados son vagos, no son creíbles. Yo creo que haría bueno tener una buena dosis de franqueza. Se puede hacer dentro de la diplomacia, tener cierta franqueza. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los temas que yo sigo más es el de comercio internacional. Y recuerdo en muchas otras cumbres del G20 que se hablaba de la ronda de Doha, que era una ronda de negociaciones comerciales en la Organización Mundial del Comercio, supuestamente para impulsar el desarrollo. Y en cada cumbre del G20 se hacían votos para la conclusión positiva de esta ronda de Doha. Yo de broma decía que era casi como recorta y pega al texto, ¿no? De un año tras otro año, y eso hacía que se perdiera credibilidad en las declaraciones del G20. Yo creo que sería muy interesante tener una mayor dosis de franqueza, menores compromisos y mayor claridad y profundidad en los temas que se estén abordando. Si se hace eso, yo creo que estaremos en una mejor situación de cara a la cumbre que va a tener lugar en Estados Unidos, Delia. Usted habla entonces de la importancia de la franqueza en estas negociaciones. ¿Puede venir esa franqueza por parte de gobiernos que han sido críticos frente al multilateralismo, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos y de Javier Milei en Argentina? Y sobre todo, Antonio, ¿cómo contrasta esto con la declaración final de la cumbre del G20 en Río, que dice explícitamente: reafirmamos nuestro fuerte compromiso con el multilateralismo? Un llamado quizás a decir, como G20, ¿nos blindamos ante estas posturas políticas? Yo creo que va a ser importante ver qué hacen ciertos países en cuanto al multilateralismo. Por ejemplo, en el Fondo Monetario y el Banco Mundial no es un país un voto. Los votos están ponderados. Entonces hay varios miembros del G20 que tienen una gran capacidad de influencia en esos organismos. Yo diría, habría que ver cómo se comportan hacia adelante, y creo también que hay un papel importante pues de los medios y de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales de monitoreo a sus propios países, ¿no? ¿Qué dijeron que iban a hacer? ¿Qué están haciendo? Si bien no hay un mecanismo formal de evaluación, yo creo que sí hay muchos mecanismos de transparencia y pues para ejercer presión para asegurar que se avancen en determinados temas. Y en lo referente a la franqueza, digamos, la diplomacia yo creo que es en parte ciencia y en gran medida arte, y cada palabra tiene un peso específico, pero yo creo que sí hay espacio para lograr mayor realismo y mayor franqueza. De lo contrario, sí, pues pocas personas van a leer las declaraciones o van a hacer caso al respecto.
Delia, ¿y cuál es su postura frente a la posición de Estados Unidos y de Argentina respecto al multilateralismo? Y también, ¿qué tan cierto es que los equipos negociadores de Argentina intentaron obstaculizar esta declaración del G20 de Río? Sí, se comentaba que, Javier, que la influencia de Donald Trump en estas negociaciones fue bastante fuerte. Claramente el presidente de Argentina y el presidente electo comulgan las mismas ideas y también ha habido una marcada diferencia, notable diferencia ideológica. Se vio esa marcada diferencia ideológica entre Brasil, Argentina y Estados Unidos. Eso es claro. Lamentablemente la ideología también mancha el comunicado final y el conjunto. Pero yo creo que influyó mucho, sí, creo que ha influido mucho. En el próximo G20 seguramente va a ser una nueva negociación que trabajar arduamente, porque sí, evidentemente el multilateralismo por parte de Estados Unidos no tiene apoyo. Y bueno, y se seguirá así, ¿no? Es decir, yo creo que como decía mi colega también, es muy importante sincerarse, porque nos encontramos en un G20 con una Francia que, hablando de comercio, ¿no? Comercio de la Unión Europea y Brasil, que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que está ahí en puertas y no termina de salir a la luz porque Francia se opone. Entonces, y después en el G20 se habla de proteccionismo, de debatir el proteccionismo. Yo creo que hay muchas cosas que en la práctica se dan de una manera y en el discurso se dan de otra. Ese sinceramiento es el que necesitamos. Justo a propósito de ese acuerdo inconcluso entre la Unión Europea y Mercosur, los invito a que vean también otro debate donde analizamos concretamente este punto. Delia, pero ahora sí quiero retomar lo que usted había mencionado, el impuesto a los multimillonarios que ha impulsado Luis Ignacio Lula da Silva casi que desde que llegó de nuevo a la presidencia de Brasil. Es una idea que ha planteado no solo en la cumbre del G20 y no solo como país anfitrión, sino de tiempo atrás. Y finalmente logra que en esta declaración de Río digan concretamente los líderes que con pleno respeto a la soberanía fiscal se buscará colaborar para garantizar que las personas con un patrimonio neto muy elevado, sin mencionar algo específico, paguen impuestos de manera efectiva. Delia, ¿esto dentro de las negociaciones es un fuerte llamado a poner estos impuestos a los multimillonarios o sigue dentro del lado de lo ambiguo? Sigue dentro del lado de lo ambiguo. Sigue, en mi opinión, sigue dentro del lado de lo ambiguo. Van a crear seguramente herramientas, tributos, si es que prospera, pero las grandes riquezas creo que siempre van a buscar el modo de salvaguardar la riqueza y de ser más. Es así, eso es el mundo. Yo creo que no va a prosperar demasiado. Sin ir más lejos, cuando le toque la presidencia a Estados Unidos, yo creo que eso definitivamente no va a prosperar. ¿Y usted qué piensa, Antonio, sobre este impuesto a los multimillonarios? ¿Es un paso político hacia adelante el hecho de que esté dentro de la declaración? ¿O usted piensa, como Delia, que cuando la presidencia rotativa de la cumbre la tenga Estados Unidos, hasta aquí llegará la idea? Yo también soy bastante pesimista de que tenga algún efecto, y de hecho hay otro tema relacionado que quizá hubiera sido más apropiado para abordar, que es el de los impuestos no a las personas sino a las empresas. Desde hace varios años se está hablando de un impuesto global mínimo para las empresas multinacionales que operan en distintos países según les convenga, para la parte legal y de pagar
para pagar pocos impuestos. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha emitido muchas recomendaciones sobre este tema de un impuesto global mínimo para las empresas multinacionales, y de hecho Canadá era uno de los países del tanto G7 como G20 que estaba impulsando esta idea, pero ya recientemente escucho poco, y de hecho el próximo gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, está prometiendo bajar los impuestos corporativos de manera considerable. Así que yo no creo que ni la parte del impuesto a los multimillonarios, ni un impuesto global mínimo a las empresas multinacionales vayan a prosperar demasiado. ¿Y cree que puede prosperar el hecho de que ahora el G20 esté diciendo que va a acelerar la reforma a la arquitectura financiera internacional tal como quedó en la declaración? ¿Y qué significaría esto también? Yo creo que es necesario hacerlo, y que sí van a venir algunos ajustes. Lo he escuchado yo incluso de profesionales de estos organismos internacionales, que muchos de los enfoques, muchos de los esquemas ya no son funcionales. Hay organizaciones no gubernamentales, fundaciones, por ejemplo, como la Fundación Gates, que puede ser tan o más importante que el Banco Mundial para el financiamiento en ciertos rubros y en ciertos países. Yo diría que sí es absolutamente urgente esta reforma, y yo creo que sí se van a venir algunos cambios importantes. El único signo de interrogación que le pondría yo ahí es qué papel va a jugar Estados Unidos en eso, pero sí es cierto que el status quo es, a mi modo de ver, inconveniente y también insostenible. Es momento de hacer cambios importantes. Y Delia, ¿cuál es su postura? ¿Se debe transformar las instituciones financieras internacionales, que es un pedido que ha salido en múltiples cumbres, desde la cumbre climática ahora hasta el G20, pero sobre todo en terreno, y para explicarle a nuestra audiencia qué significaría transformar estas instituciones? Sin duda, todas las instituciones que fueron creadas, las instituciones internacionales y globales, están obsoletas. Se deben transformar, se deben transformar. Algunas que ya se están iniciando un lento camino, pero realmente reformar las instituciones financieras es urgente, porque el mundo cambió, las comunicaciones cambiaron, el comercio global, las cadenas de valor, todo cambió. Entonces, yo creo que esa es una buena manera de utilizar estos foros globales para debatir juntos cómo debería ser ese cambio, pero que hace falta un cambio urgente. ¿Y hacia dónde debe ir ese cambio? ¿Cómo debe ser esa reforma? Creo que todo hacia la digitalización, simplificar, desburocratizar, pero también yo creo que hay que trabajar muchísimo con Yo pensaba en el tema de la alianza global contra el hambre y la pobreza, ¿no? Juntar dinero para... Digo, ¿por qué no se trabaja también para evadir la corrupción, para trabajar contra la corrupción? Es uno de los modos también quién sabe, de juntar de otra manera, o de evitar que el dinero se vaya por otro lado. Sería una gran iniciativa que ojalá los líderes la pudieran retomar. Finalmente, quiero que terminemos con un detalle que varios medios de comunicación, incluyendo France 24, tomamos, pero quiero preguntarles a ustedes, que son los expertos, ¿qué tanto impacto tiene esto realmente en las negociaciones? Y es la llegada tarde de 3 mandatarios: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Ninguno de los 3 estuvo en la llamada foto familiar, que es la foto que se hace al inicio de la cumbre donde están todos los mandatarios. Antonio, realmente, ¿cómo interpretar esta ausencia? Mira, pues no fue lo más afortunado que hubiera sucedido esto, pero como comentaba Delia, estas son cumbres que culminan trabajo de todo un año atrás y que continúan el siguiente año. Para mí, la pregunta esencial es: ¿qué nivel de prioridad política le otorgan estos líderes políticos, jefes de Estado, a los temas que se abordan ahí?
cuánto tiempo le van a dedicar, porque muchos de estos temas son complejos y no son solamente de solución técnico-burocrática, sino son de decisiones políticas, pero en la medida en que se les otorga alto nivel de prioridad, que tengan a los equipos internos adecuados y que se le dé la relevancia política a la hora de tomar decisiones, sí se puede avanzar. Entonces digo yo, desafortunado el tema de la foto, pero digamos que este es como el día muy importante, pero estos son procesos que continúan. Viene de atrás, se hace una pausa en el camino y sigue. Aquí el riesgo sería que no se siguiera con relevancia, con pertinencia, con prioridad, pero sí se puede, ¿no? Y justamente recalcar esto que ustedes han dicho aquí, y es ese trabajo es a lo largo de todo el año, no es solo los 2 días de la cumbre oficial y tampoco en el momento en el que aparecen los políticos. Delia, un breve comentario suyo sobre la ausencia de estos mandatarios en la foto familiar. Yo no le daría tanta trascendencia a esa ausencia porque después se hizo una segunda foto donde estaban todos y faltaba uno. Entonces habría que ensamblar las 2 fotos para que estén todos. Pero creo que estos foros son muy útiles para hacer reuniones bilaterales. Y en eso yo veo que es decir, que se utilizan mucho los mandatarios para hacer reuniones bilaterales, bueno, quién sabe, es una oportunidad para verse personalmente y negociar temas que venían, es decir, no solamente temas del G20 en sí, sino también claro. Es una buena oportunidad para encuentro, para negociar, para tratar temas que quedan. Todos lo han hecho y quién sabe, la foto, el atraso en la presencia de la foto familiar se debió a eso, que estarían en alguna reunión muy importante, más importante que el G20. Claro, incluso Macron viajó a Argentina antes de llegar a Río de Janeiro para aprovechar y reunirse con don Javier Milei. E incluso uniendo esas 2 fotos que usted menciona, seguiría ausente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, y por ello fue el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Delia Flores, Antonio Ortiz Mena, gracias por estar aquí en este espacio del debate de France 24 y también un agradecimiento al equipo técnico y a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.